Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esas fueron las palabras de Efesios capítulo 5 versículo 14 que escuché una vez y un evangelista utilizó para levantar a un joven en una campaña juvenil que no se despertaba. Estaba dormido, nos acostamos muy tarde y al siguiente día no se quería despertar. Todos estábamos ya listos y este muchacho no quería salir de su cuarto, estaba acostumbrado a dormir muy tarde y había que levantarse a las 5 de la mañana. Pero cuando el evangelista le dijo esto, yo siendo aún un joven, me entrañó profundamente y reflexioné, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así que ese pasaje siempre ha sido, o ese versículo siempre ha sido algo que yo he tenido memorizado desde ese día, por esa acción. Pero nunca había reflexionado en mi vida realmente de Cristo como una luz. Y si bien es cierto, la palabra del Señor nos muestra ampliamente que Jesús es la luz del mundo. Hoy vamos a hablar en esta mañana, hermanos, viviendo en la luz. Y sé que tal vez puede sonar bonito, pero uno diría, bueno, hermano, sabemos que Cristo es la luz, sí, pero realmente sabemos que Cristo es la luz. Y si entendemos que Cristo es la luz, ¿cómo es que materializamos eso en nuestra vida? Porque no es que literalmente Jesús es un bombillo ahí, ¿verdad? Que está alumbrando y usted se pone debajo y hay luz. Esa no es la idea espiritual que trae las escrituras debajo de este título que les quiero expresar en esta mañana. Así que más bien la idea acá en esta mañana va a ser entender el panorama de esto, de cómo es realmente el que usted y yo podamos vivir bajo la luz de Jesús y qué implica esto y qué nos obliga a esto como creyentes verdaderos, como sus hijos. Porque en un mundo, hermanos, como el que estamos viviendo hoy en día, la oscuridad es grande. Yo no sé si usted lo reflexiona, pero no hablamos de una oscuridad que literalmente sea de noche, no. Hablamos de esa gama de pecado, de esa neblina de ignorancia. ¿Recuerdan a Jesús que dijo, mucho de mi pueblo se perderá por falta de conocimiento? Pues bueno, la humanidad entera está consumida en una oscuridad no visible, pero que adormece al mundo entero y que lo tiene muerto. ¿Y saben qué? El mundo se siente plácido así. Y eso es lo más triste. Solo algunos pocos toman el reto de acercarse a la luz. Solo algunos pocos comprenden la importancia que hay en la luz. Y usted y yo podemos vagar por este mundo, pero sin luz vamos a tropezarnos, vamos a caer. Y es muy posible que ni siquiera sepamos a dónde estamos caminando. Así que mis queridos hermanos, yo les voy a invitar hoy a que reflexionemos en este tema y que veamos y garanticemos si nosotros mismos hoy en día estamos viviendo bajo la luz. Así que bien, les pido por favor que me ayuden a ir a Juan capítulo 8, que será uno de nuestros primeros textos. Estaremos viendo 3 puntos en esta mañana y será el primero: para vivir en la luz hay que saber dónde está la luz. Y para eso quiero que leamos Juan capítulo 8. Vamos a estar utilizando mucho el libro de Juan, así que puede tenerle usted por ahí un distintivo para no perder este libro. Juan capítulo 8, en el versículo 12, nos narra una de las expresiones más hermosas y apropiadas en uno de los momentos circunstanciales de Cristo en la vida del judío, que demarca un antes y un ahora. Jesús en el versículo 12 del capítulo 8 Juan dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto es impactante, mis queridos hermanos, porque hay que ver la escena sobre la que Jesús menciona estas palabras. Número uno, Jesús está en el templo y está en medio de una de las ceremonias de la iluminación que se hacía dentro de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta judía nacional que implicaba algunos detalles, pero entre uno de ellos el judío había implementado, había sumado a esa fiesta una ceremonia, que era la ceremonia de los iluminares.
Y el detalle es que esta ceremonia los judíos levantaban en el patio de las mujeres, fuera del templo, pero en el patio más grande, 4 gigantescos candelarios, perdón, que se encendían e iluminaban en la noche todo Jerusalén porque eran grandes, enormes, y eran 4 inmensos que pasaban encendidos todo el tiempo en esta ceremonia. Y eso era porque para el judío esto representaba o tenía la idea de la parte en la que el Señor los acompañó en el desierto. Allá en Éxodo capítulo 13, versículo 21, no vamos a ir, hablaba sobre aquella nube que acompañaba y que cuando el pueblo de Jerusalén iba, esa nube que resplandecía los tapaba del sol, pero cuando llegaba la noche, esa nube resplandecía y en la noche ellos tenían luz en medio de un desierto oscuro. Y también Éxodo capítulo 40, versículo 34 a 38 nos narra sobre esa columna de fuego que estaba manifestada en el tabernáculo. Todo es lo mismo, la nube y la columna de fuego es lo mismo, pero eran cosas específicas que hablaba del pueblo sobre que Dios era la luz de Israel y que Dios había mostrado el camino a Israel. Y por eso levantaban esas 4 lámparas para poner encendida la ciudad entera y demostrar eso de esa forma simbólica. Pero el detalle aquí es que Jesús llega en medio de esta ceremonia en el templo y entre lo que él está enseñando, llega y se levanta y dice esto emblemático. Juan nos saca este pedacito de todo lo que pudo haber hablado Jesús en ese momento, pero lo que sí es bien cierto es que Jesús ya tenía la atención de la gente que estaba ahí. Y Jesús llega y dice, yo soy la luz del mundo. Solo imagínense esta escena, hermanos. Los 4 candelabros que significaban la luz de Dios y un tipo que habla muy bonito que la gente seguía les dice, yo soy, no esto, yo soy la luz del mundo. Eso impactó la mente de los líderes espirituales de ese momento y del pueblo. Porque Jesús no estaba diciendo cualquier cosa. A veces nosotros estamos enfocados que la luz es el predicador, los líderes de la iglesia, el pastor, el anciano, el obispo, el diácono. Usted y yo a veces estamos enfocados que la luz de nuestra vida es nuestro marido, nuestra esposa. Y esa es la más grande equivocación. Ay, es que mis hijos son mis luz. A veces, hermanos, no sabemos dónde está la luz. No sabemos dónde está la verdadera luz. Y nosotros ponemos delante de la mirada de Dios altares de dioses que nos dan su luz. A veces usted y yo valoramos más que nuestro hijo o hija barra la casa que el pan de cada día que Dios nos dio. Porque la vida es así, hermanos. Yo he encontrado familias que su hijo se gradúa y están como locos gastando lo que sea necesario. Y está bien, es bonito, es bueno, es un buen tiempo. Pero se bautiza y son 4 gatos los que están ahí si acaso. Y es como, es algo bonito, es algo bueno. ¿Ya? A veces la luz la estamos encontrando en otro lado. Y no porque sea una luz que radie vida en nuestra vida realmente. Sino porque es ese destello, como los focos que andan en la carretera, ¿verdad? Esos carros que les ponen a todo full y usted va que va encandilado y dice, ¡ay! Porque solo estamos enfocados como los mapaches, en lo que brilla momentáneamente. Ustedes saben que a los mapaches les gusta, ¿verdad? Cualquier cosa que brille se la roban y se la llevan. Le gusta lo que brilla al mapache. Y a veces los cristianos somos así. Ay, es que brilló el hermano tal con el sermón y usted, ay, el hermano tal. Y lo que diga el hermano tal es santa palabra. Y el hermano tal puede estar dando una aberración de ideas y usted, no, porque lo dijo el hermano tal. ¿No fue eso lo que llevó a la perdición a la iglesia de Corintio? El partidismo, el poner los ojos sobre los hombres y sobre los dones maravillosos. Hermanos, a veces en la iglesia hay muchos hermanos que pueden brillar y destellar la luz de Dios muy hermoso, pero ellos no son la luz. Solo son el reflejo de esa maravillosa luz. Y hay que tener cuidado porque cuando no sabemos buscar esa luz vamos a tener un problema. El judío, cuando escuchó a Jesús decir esto, le fue incómodo, porque para ellos la luz eran esos candelabros, que significaban, simbolizaban. Pero Jesús llega y les dice, yo soy la luz. Y claro, esto es algo que golpea duramente la mente del judío, porque como lo decía en Salmo, capítulo 27, versículo 1, decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Porque para ellos la presencia de Dios era la luz.
Para el judío también la ley, la Torá, era la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Todo el 119 es un homenaje a la palabra de Dios. Pero en ese versículo dice, es la luz. Y también el Mesías. Isaías capítulo 9, versículo 2 dice, el pueblo que anda en tinieblas vio la luz. Cuando Isaías estaba hablando de la venida del Mesías. Así que él dice que cuando el pueblo vio la luz, salió de las tinieblas. Esto es maravilloso, porque Jesús se refiere exactamente a este punto y a esta connotación cuando él les dice, yo soy la luz. Pero si usted se pregunta a veces, ¿cuántos de esas personas entendieron que él era la luz? Y no solamente dijo que era la luz, sino que él dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Si usted y yo seguimos a alguien que destella un poquito, ¿sabe qué nos va a pasar? Nos vamos a volver sus fans. Y cuando esa persona se muera, usted también muere con él. ¿No lo dijo Gamaliel? Muchos se levantaron entre nosotros, jalaron pueblo. Pero adivinen qué, la luz que vino al mundo murió y no dejó de resplandecer. Aún más, resucitado él resplandeció más al mundo, privilegiando a todos aquellos que le siguen. Porque usted no puede decir que usted aprecia la luz si no sigue la luz. ¿Cierto o no? Debería pasarnos como los gatos, que ven una luz y ya andan detrás de ella. Así, cuando nosotros vemos a Cristo, encontramos a Cristo, la luz verdadera que es Él, deberíamos estar detrás de esa luz y no querer perderla, querer agarrarla como el gato que trata, intenta, pero que obviamente no puede, pero él piensa que lo va a lograr. Deberíamos, hermanos, de estar enfocados en estar totalmente sujetos a esa luz, porque ahí está la vida. Pero hay una problemática también y es que para vivir en esa luz, aunque usted llegue y la encuentre, aunque usted sepa cuál es la luz es Cristo. Bien, ya sé dónde está su ubicación, sé que ahí está esa luz, la veo. Pero ¿cómo hago yo para vivir debajo de esa luz? El pueblo de Israel vivía debajo de esa luz, siguiendo la nube. La nube se iba para un lado y todos que desarmaban el tabernáculo y caminaban. Y donde las nubes se detuviera esa luz, se detenían y ahí continuaban. Pero hay algo importante, porque para nosotros no hay una nube. ¿Ven qué interesante? Para usted y para mí no hay una nube. Qué fácil fuera la nube, porque todos perseguiríamos la nube. Y es algo que queda ahí visible. Y entonces es más fácil y accesible decir, ah, no, yo estoy bajo la luz. Pero muchos que anduvieron bajo esa nube no necesariamente vivían en la luz. ¿Cuántos murieron en el desierto? Cuando usted ve el libro de números lo que nos habla es la caminata fúnebre más grande de la historia. 40 años, cuerpos cayendo sobre suelo muertos. Y en 40 años el número del pueblo de Israel que llegó a tierras prometidas es casi el mismo número que salió de Egipto. Debieron de haber sido muchos más. ¿Cuántas veces se multiplicaron? ¿Cuántos nacieron? Montones. Pero así también morían por desobediencia. Así que no porque la luz esté ahí y usted sepa dónde está la luz, quiere decir que usted vive bajo esa luz. Hay algo que a nosotros los seres humanos, hoy en día, hermanos, nos incomoda para llegar a la luz. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 3. Me encanta, el hermano Naín leía esto ahora en la cena del Señor y donde él terminó yo voy a arrancar. Juan capítulo 3, versículo 16. Jesús está hablando con un hombre llamado Nicodemo. Y adivinen que Nicodemo vino al Señor, dice, ¿en qué? En un momento de oscuridad. Vea usted el versículo 1, dice, y había un hombre del capítulo 3, ¿verdad? Versículo 1, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2, este vino a Jesús de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Muy convencido Nicodemo. Pero todo lo que Jesús le dice a Nicodemo ahora es, estás mal. Y hay algo importante acá porque lo que Jesús le va a decir finalmente a Nicodemo es una pieza elemental de la enseñanza de esta mañana.
¿Cómo puedo yo vivir en esa luz? Para vivir en esa luz, yo debo de dejar las tinieblas. Vea lo que dice el versículo 19 en adelante hasta el 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Añadido mío. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que participa de la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Usted sabe por qué muchas personas a veces no vienen a la iglesia? Por vergüenza. Hay personas que a veces están haciendo pecados, están haciendo cosas malas, hermanos inclusive, y ¿sabe qué? Quieren coger otro camino, desviarse. Incluso yo he encontrado hermanos que en vez de ir a su congregación local se van a otra porque saben que ahí no saben lo que está pasando. He encontrado a otros que lo que prefieren es mandar una disculpa y decir, hermanos, mira, no pude, estoy enfermo. Mienten, papieles le suma más. ¿Por qué? Porque a veces estamos llenos de pecado y acercarnos a Dios, cuando estamos en la adoración a Dios, nos llena de vergüenza. Pero lástima que a veces la vergüenza, hermanos, porque una es la de los hermanos que se supone que están en Cristo y otra es la del mundo. El mundo a veces desconoce que está en la tiniebla, pero también tiene una pincelada, hermanos. ¿Y cuál es esa? Son ladrones, son prostitutas, son homosexuales, lesbianas y muchas otras cosas más. Tal vez no se quieren acercar a una congregación, no quieren acercarse a una iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de ir ahí, ya saben que va a haber en ellos una situación que les pone en una problemática. Hay algo que va a acusar su mente, hay algo que les va a golpear. Y eso es lo que pasa con la luz. La luz siempre va a revelar el pecado. A mí me da gracia porque yo he escuchado a un hermano hace muchos años y él decía, es que no sé, parece que el predicador sabe mi vida porque lo que estaba diciendo ahí, alguien le contó. Eso fue para mí. No, no es así. Es que no es el predicador. No es que la persona que viene aquí a dar un sermón sepa qué está pasando con todas las vidas de ustedes, hermanos, y comienza a hacer un sermón para golpear cada cuñita. No. ¿Saben qué es lo que pasa? Es que la palabra de Dios es viva y eficaz, es la luz de Cristo. Y por ende expone ampliamente el pecado, expone con claridad lo que está mal y golpea duro a la conciencia. La palabra de Dios no está para que usted llegamos, sentamos, somos felices. Dios nos ama, Dios es amor. Démonos un abracito, nos apapachamos, comemos y sigamos viviendo. Eso es una neblina de ignorancia. La palabra de Dios es para decirnos y señalar qué es pecado, qué está mal, cómo debemos de vivir, a llamarnos a la santidad día con día. Por eso Jesucristo dice, esta es la condenación del mundo, que los hombres amaron más las tinieblas. General, ¿verdad? La humanidad, hombres y mujeres, amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Ahí es donde está el punto. Lo dice. ¿Cómo yo puedo vivir en la luz? Tengo que dejar las obras de pecado. Tengo que dejar el mal para venir a la luz. Porque si no, yo llego a la luz con solo que me acerque un poco y vea lo que Dios demuestra de mí, yo ya quiero devolverme porque me va a aterrar. Si no estoy en la disposición de soltar mi mal, mi pecado, mis concupiscencias para acercarme a la luz, va a haber algo, porque la luz también quema, hermanos. Duele cuando traemos peso muerto. Dios se encarga de también limpiarnos. Y ese proceso es doloroso. Pero cuando nosotros estamos haciéndolo bien, cuando nosotros, y no digo haciéndolo bien que seamos perfectos, ¿no? Porque nadie se podría llegar a Cristo. ¿Para qué necesitaremos a Cristo si pudiéramos ser perfectos por nuestra propia cuenta? Pero cuando nosotros somos aquellas personas que decimos, sé que estoy mal, sé tengo que cambiar, es cuando comenzamos a ver claridad de nuestra vida. Porque nos acercamos a la luz.
diciendo, soy pecador y necesito de ti. Y no importa ser desnudado delante de tu presencia, porque es lo que soy. Yo quiero rechazar esto y quiero ser mejor. Esa debería ser la mentalidad de una persona que se acerca a la luz. No tiene que ser perfecto para acercar a la luz, pero sus obras, su corazón debe ser llamado al bien. Eso impacta nuestra vida de una manera diferente. Si nosotros no estamos preparados, hermanos, para dejar el viejo hombre, es muy posible que no estemos en la luz, sino que solo estemos rodeando la luz, circundando de la luz, como una fogata. Ay, qué rico, que me caliente un poco, pero no más, ¿verdad? No, mis hermanos, hay que vivir en la luz. Y otro punto, hermanos, es que ahora viviendo en la luz, los que hemos logrado, los que hemos alcanzado estar en la luz inefable de Cristo, la hemos encontrado y vivimos en ella porque hemos despreciado las obras del mal, pero queremos vivir en obras de bien. Debemos de saber algo que nos privilegia y nos responsabiliza: estar en la luz. Y vivir en la luz nos hace ser hijos de Dios y nos provoca ser reflejo de ella. Quiero que me acompañe a Juan, capítulo 1, versículo 4 al 12. Esto es un texto un poquito más largo, pero no se preocupe. Desde el versículo 4 del capítulo 1 de Juan, así. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean qué bonito, hermanos. Vean qué bonito. Si nosotros vivimos en la luz, podemos decir que somos hijos de Dios. Pero no viviendo alrededor de la luz. ¿Ah? No entrando y saliendo de la luz. ¿Ah? Y no mirando la luz, sino los que están en la luz. Y la luz es Cristo. No es por obras, hermanos, para que nadie se gloríe. No se trata de todo lo bueno que usted haga, no, no, no. Se trata de que usted crea y obedezca para vivir en la luz de Cristo. Y si usted vive en la luz de Cristo, oiga qué privilegio. ¿Usted sabe que somos nosotros en un universo vasto y enorme? Y yo sé que a algunos les golpea cuando digo esto, pero es el mejor ejemplo que me cabe. Nosotros somos cucarachas, hermanos, un mundo. Ante la presencia de Dios, usted y yo somos una simple cucaracha. Despreciables, extraños, llenos de indeseables. Ustedes saben cómo nos ven los ángeles y los demás seres, llenos de pecado y errores, pero privilegiados en el amor de Dios. ¿Usted sabe qué es que una persona llegue y agarre un día nada más y diga, voy a coger esta cucaracha y ahora va a ser mi hijo? Usted diría, está loco. Pues eso es lo que hizo Dios con usted y conmigo. Usted entre esa luz, lave sus pecados en las aguas del bautismo, entre en esa luz, viva en, por y para Cristo. Y usted tendrá un título que está fuera de este mundo. Usted será, nosotros seremos, todos aquellos podremos ser hijos de Dios. Esto no es cosa pequeña, ¿no? ¿Te parece cosa pequeña? Yo creo que no, ¿verdad? Dígame quién está feliz saber hoy en esta mañana que somos hijos de Dios.
Yo espero que sea así. Porque entonces si estamos en ese compromiso, si sabemos la gran etiqueta que se nos puso, nuevo, exclusivo, ahora viene un detalle que nos debe importar. Porque si vivimos en la luz, bien, somos hijos de Dios, pero ¿saben qué significa eso? Que también somos sus luminares. Dice la escritura aquí en Juan, que Juan vino, pero él no era la luz. Maravilló a muchas personas, convenció a muchas personas, llevó a gente al agua del bautismo para que se arrepintiera. Él impactó el mundo con su prédica, pero él no era la luz, sino vino a dar testimonio de la luz. Y eso es lo que usted y yo también hemos sido llamados. Hemos sido llamados a dar testimonio. ¿Qué nos detendría? La semana antepasada que estuve acá, hermano Naín decía que nada podrá separarnos del amor de Dios. Sí, nada nos puede separar del amor de Dios, pero a veces nosotros tiramos el amor de Dios al suelo. ¿Y por qué le digo esto? Porque tomamos en poco su nombre. Usted y yo salimos afuera, hermano, sígueme una cosa. Usted puede hablar con muchas personas de muchas cosas. ¿Cuántas veces habla de Dios con la gente? ¿No es usted un hijo de Dios? ¿No es usted un luminar? Pues está apagado. Si está apagado, entonces no está viviendo en la luz. Porque si estamos viviendo en la luz, debemos de resplandecer. ¿Sabe qué pasaba con Moisés? Moisés subía al monte y como estaba ante la presencia de Dios, adivine que bajaba y resplandecía. Para nosotros, figuradamente, hermanos, no vamos a resplandecer, pero vivimos en la luz. Y si vivimos en la luz, no vamos al monte a ver la luz, no, vivimos en la luz, tenemos que resplandecer. Juan llegó al punto de incluso a morir. ¿Ustedes se acuerdan de Herodes? ¿Por qué fue que mató Herodes a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista le dijo que Herodías, la mujer de su hermano, el hermano de Herodes, estaba con él como mujer y no podía tomarla como mujer. Era ilícito. Y fue apresado. Y como a Herodías le caía mal ya Juan por estar diciendo ese discurso y señalarla a ella como la mujer de pecado y que no podía y él tampoco, Herodías quería estar con Herodes. Le convenía. Entonces mandó a su hija vino, bailó, Herodes se engalanó demasiado, le prometió cualquier cosa y adivine qué pidió la muchacha. Mami dice que quiere la cabeza de Juan el Bautista. ¿Todo por qué? Por decir la verdad, por señalar y argumentar lo que es la verdad en Dios. Hermanos, si nosotros vivimos en la luz, no nos podemos atemorizar. ¿Saben por qué? Porque como decía el hermano, aunque venga la muerte, ¿qué? No nos va a separar del amor. Usted y yo a veces valoramos esta vida física más importante que la venidera. Y dice Pablo, tengo por cierto que el sufrimiento presente jamás será comparable a la gloria venidera. Y es que ese es el detalle. Vivir, morir por Cristo, reflejando su luz. No debería importarnos si nuestros cuerpos son quemados en una plaza. No debería importarnos si somos escarnecidos con tal de decir y señalar la verdad. Estamos en una sociedad tan llena de oscuridad que con solo que usted diga cree en Dios, usted es motivo de burla. Con solo que usted diga que el homosexualismo, el lesbianismo es algo inadecuado y está mal, usted es un insensible. Con solo que usted diga que prostituirse está mal, ay, qué bárbaro, no piensa en la persona. Dios es amor y quieren cambiar el discurso de la verdad eterna por una verdad humana. Quieren eclipsar la luz de Dios. Y usted y yo no podemos permitir eso si somos personas que vivimos en su luz. No podemos, hermano. Aunque nuestra vida esté en juego, hermano. Es importante. Lucas capítulo 16. Decía Jesús que una luz que se enciende no se guarda debajo de la mesa, sino se pone arriba para que alumbre toda la casa. ¿Quiénes son? Ustedes son luz, dice Jesús. Hermanos, yo les quiero decir en esta mañana, ustedes son luz. Si ustedes viven bajo la luz de Jesús, ustedes son luz. No escondan su luz. No tengan miedo a radiar y que el mundo se asombre. Aunque a veces la luz estorba en los ojos, aunque a veces la luz puede dañarnos un poquito. ¿Por qué? Porque radia demasiado. No escondamos nuestra luz. Seamos estorbo a un mundo que anda en tinieblas. Arrojemos la luz, hermanos, como decía el canto anterior, porque somos faros luminares del Señor
que podemos salvar vidas, rescatar almas. Pero para eso mostrémosles a ese mundo lleno de oscuridad la luz de Cristo, para que ellos vean el camino y no a nosotros, sino vengan a la luz que usted y yo reflejamos. Finalmente quiero leer este pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Me encanta porque Juan nunca abandonó la idea de la luz de Jesús. Él lo mostró así. Él lo vio de ese modo, hermanos, y creo que esto es algo pertinente en esta mañana también. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy,